Bienvenidos a Idiota da Opinión. En este video traigo una crítica a Intensamente 2. Como dije en el ranking de Pixar, Dios, qué mal video. Me encanta Intensamente, creo que es muy creativa, carismática y sobre todo sentimental. Es mi segunda película favorita de Pixar. Entonces estaba muy emocionado al ver la secuela, y estoy seguro que no era el único. Para esta crítica la dividiré por partes. Yo diré cuando entremos en una zona de spoilers, por si no la han visto. De hecho, empezaré hablando de las polémicas de esta película antes de hablar de la película en sí. Dicho eso, agarren botana, acuéstense, porque esta es una crítica a Intensamente 2. Vamos al video. Mucha gente le gusta tirarle directamente mierda a esta película. Primero, porque, bueno, ya saben. Y segundo, porque es la supuesta película que dará el comienzo a la etapa de secuelas de Disney. Como verán, después del fracaso de proyectos más originales de Disney y Pixar, han tenido pérdidas muy grandes económicamente. Esto los ha llevado a despedir a muchos trabajadores y también a pedir que sus películas sean más familiares y simples. Pero además Disney decidió ver su pasado para ver qué era lo que les dio dinero antes. ¿Y qué descubrieron? Que las secuelas animadas les daban muchísimo dinero, o sea, sumas extremadamente exageradas. O sea, ¿ya vieron cuánto hizo Los Increíbles 2? ¿Ya vieron cuánto hizo Toy Story 4? ¿Frozen 2? Sí, y eso que no se esforzaron tanto en esa. Solo por ser películas ya populares, decidieron darle secuelas y esperar que la nostalgia los haga ricos. Entonces, después del fracaso de proyectos más originales entre paréntesis, decidieron hacerlo otra vez. Empezaron las noticias, no solo que Intensamente regresaría, pero miren, Moana 2, Zootopia 2, Frozen 3, Toy Story 5, Los Increíbles 3, Buscando a Nemo 3, Frozen 4, güey, ni ha salido la tercera. El punto es que la gran mayoría de sus nuevas películas serán secuelas. O sea, no todas, ahí está Helio, y escuché algo de unos patos. Bueno, el punto es que Intensamente 2 ya se estaba ganando odio por ser una secuela de una película que terminó muy decentemente. Ahora sí, esta película fue hecha un 100% por dinero. Pero esta película ya con su premisa de la película original ya se ganó su continuación. O sea, la mente humana nunca para de cambiar. Entonces, hey, una secuela que se enfoca en los principios de la pubertad tiene sentido. Miren, yo creo que odiar esta película solo por ser una secuela es algo grosero. Esta película siento que tiene todo derecho de existir. Como dije, la mente humana nunca para de cambiar. Entonces, en mi opinión, creo que Intensamente 2 tiene todo el derecho de existir. Pero, ¿hicieron un buen trabajo como secuela? Ya dije que estoy de acuerdo de su existencia, pero ¿manejaron bien esta secuela? Primero lo primero, al introducirnos nuevas emociones ya generan un problema, ya que en la primera película ya nos mostraron el interior de la mente de personas ya adultas. Entonces, ¿por qué ellos no tenían las 4 nuevas emociones, Me estarán diciendo, bueno, es porque obviamente no pensaban hacer una secuela. Y sí, lo entiendo, hacer una secuela a detalle de todo no es fácil. Incluso mis secuelas favoritas también tienen estos mismos problemas. Pero lo que más me incomoda no son los problemas como secuela, sino como referencias a la mente humana. Primero, agregar estas 4 emociones era obviamente la manera más obvia de seguir. Seguro que pudieron haber hecho una película sin nuevas emociones y manejar la pubertad de otra manera, pero obviamente querían nuevas emociones para darle más interés a la gente de verla. Pero, hey, tiene sentido, ¿no? O sea, cuando entramos a la pubertad, el aburrimiento, la envidia, la vergüenza y sobre todo la ansiedad empezarán a ser más frecuentes, ¿no? Sí, claro, pero ¿esta película nos está diciendo que estas emociones empiezan cuando entramos a la pubertad? No lo creo. O sea, voy a perdonarles ansiedad y vergüenza, aunque yo tuviera estas emociones de niño, estoy seguro que la mayoría de los niños no sienten estas emociones. Pero ennui y envidia, ¿en serio? Güey, conozco un montón de niños pequeños que actúan todos aburridos y que les vale todo. Y claro, envidia. Cuando eres un crío eres la definición de envidia. Si ves a alguien jugando con un juguete, quieres el juguete. Cuando tu mamá le presta más atención a tu hermano o hermana, sientes envidia. Literalmente envidiamos a nuestros padres porque pueden hacer todo lo que nosotros queremos. Y me están diciendo que estas emociones llegan hasta la pubertad. Bullshit. Y cada vez que lo pienso, estas 4 nuevas emociones son muy necesarias. Y me dirán, güey, claro que no, estas emociones existen, tenían que aparecer en algún punto. Supongo, pero no del todo. Si no lo sabían, la idea original de Intensamente es que en vez de que Riley empezara con 5 emociones, fueran muchísimas. Pero eso no solo sería revoltoso, sino que complicaría más el enfoque de la película. Entonces, al final se fueron por las 5 emociones, que ya combinadas hacen nuevas emociones.
No, hablo en serio, esa era la idea de la primera película, que no solo tenías que sentir una emoción y ya, sino sus combinaciones daban algo nuevo. O sea, si se lo ponen a pensar mucho, ya tenemos las supuestas nuevas emociones. Ansiedad es temor. En la película tratan de explicar que se diferencian porque temor le teme a lo que ve y ansiedad a lo que no ve. Pues ok, pero en la primera película recuerdo cómo temor era precavido siempre y siempre trataba de estar preparado. Literalmente en esta película llevaba un paracaídas por precaución. Solo sumémosle un poco de tristeza a temor y ¡pum! Tenemos ansiedad. Igual con envidia. En la primera película Ira sentía envidia y se enojaba con su amiga por tener una nueva amiga. Sumémosle un poco de desagrado y ¡pum! Envidia. Enui, literalmente desagrado, habla como que le vale verga todo en la cena familiar. Súmale un poco de tristeza y ¡pum! Enui. Creo que me di a entender. Las principales emociones son suficientes y no era necesario nuevas. Pero ya que borraron la idea de que la suma de emociones daban algo nuevo. Eso significa entonces que faltan emociones, ¿no? O sea, me están diciendo que envidia y ansiedad llegaron a la mente de Riley antes que empatía, amor, rencor, orgullo, depresión. Bueno, para depresión no le falta. Mi punto es que yo entendí gracias a la primera película que solo tenemos 5 emociones y sus combinaciones daban nuevas emociones. Al menos eso yo entendí. Pero, oh bueno, es mi opinión. Pero dejemos de hablar de estos problemas. Mejor hablemos de la película en sí. Bueno, llegamos a la área de spoilers, entonces si no la viste y tienes mucha curiosidad de esta película, entonces te pido que vayas a verla y después vuelvas al video. Lo último que quiero es arruinarte la experiencia. Regresando al tema, Intensamente 2 es una buena película. ¡Finalmente! ¡Hacen algo bueno! Ok, mejor no voy por ahí, no quiero ser uno de estos. El punto es que esta película estuvo buena. No está al nivel de la primera película, honestamente, pero como un gran fan de la primera, me mantuvo muy entretenido. Creo que su mejor aspecto es cómo muestra la ansiedad, su representación es muy realista y creo que fue grandioso. Pero hablaré más de eso en la siguiente parte. Por ahora vamos con estos personajes. Aquí no solo es alegría y tristeza, sino que es alegría, temor, desagrado y furia. Pero, ¿qué hay de tristeza? Bueno, está en una subtrama tratando de impedir que Ansiedad siga con lo suyo, y si piensas que eso fue un desperdicio de personaje, pues yo no lo creo. Tuvimos la primera película para entender a Tristeza, que apareciera menos en la película es entendible, y además no es como si no estuviera en la película, la recuerdo perfectamente, de hecho me gusta su pequeña relación con Vergüenza, fue dulce y tiene sentido que estas dos emociones se lleven bien. Pero regresando a las demás emociones, en mi ranking de Pixar, Dios, qué video más barato, dije que Alegría era mi personaje favorita de Pixar, ¿y le tuvieron respeto aquí? Pues sí, de hecho bastante. Alegría creció como personaje, aunque no le encanta la idea de las nuevas emociones, gracias a la primera película, las respeta y acepta que son importantes. Además, tiene muchos momentos divertidos y de hecho muy emocionales. Me gusta cómo admite que Riley entre más crezca será menos feliz, pero eso está bien, es parte de ello. Creo que Alegría es una de las mejores protagonistas de Pixar, un personaje que nunca se siente repetitivo y que tiene una muy buena manera de lidiar y mostrar los temas de las películas. Solo la amo. ¿Y qué hay de las otras emociones? Temor está ahí, reemplazaron a su actor de voz, pero no me importó mucho, sigue siendo Temor, y está ok. Desagrado, me gusta su crush con el tipo videojuego y gracias a Dios reemplazaron a su actriz de voz. El internet habló, pero creo que la emoción que mejoró entre las dos películas es Ira. La primera vez que hablé de Intensamente mencioné cómo me hubiera gustado más arrepentimiento de Ira, ya que en la primera película él fue quien más daño le hizo a Riley. Y además, solo mostraba siempre su emoción, nunca tuvo un momento donde en serio mostraba mucho del personaje. Aquí, Ira finalmente pasa de ser Ira a más, muestra más amabilidad, es algo más positivo, y de hecho tiene una buena escena con Alegría, que después de estarse quejando y quejando, vio que Alegría se rindió, y le dijo que estaba bien fracasar, que lo había hecho y lo volvería a hacer, pero nunca debería tirarse al suelo, y pasa a ayudarla, o sea, qué gran cambio para este personaje. Pero ya hablamos de los personajes antiguos, hablemos de los nuevos. Como mencioné, creí que la pequeña relación de Tristeza y Vergüenza fue tierna. Creo que al hacer Vergüenza en este grandulón que no habla es perfecto. La vergüenza es enorme. Enui fue graciosa. Creí que este personaje me cansaría, pero la película la usó en momentos perfectos, haciendo que su inclusión, en vez de ser otra emoción que no sería muy utilizada, fuera graciosa y representara muy bien el aburrimiento. Después está Envidia. Miren, es adorable y de hecho de todas las nuevas emociones, ella es la más graciosa, pero no creí ninguna vez en la película que utilizaron bien su emoción. O sea, no puedo pensar en una sola escena donde en serio hayan usado bien a la envidia. Pero bueno, solo está ahí para hacer la lamebotas de ansiedad. Hablando de, pensé que no me gustaría ansiedad, o sea, sonaba como una peor alegría.
Una emoción que decide deshacerse literalmente de las otras y hacer lo que se le plazca con Riley. Eso suena muy malo, pero en la película nos explican por qué ella piensa que esto es lo correcto. Nos muestran cómo ella no actúa muy agresivamente y solo trata de hacerle la vida a Riley mejor. Pero después vemos cómo ella falla, no por culpa de las otras emociones, pero al solo preocupar a Riley de su futuro, hizo que Riley pensara que no era suficiente. Tanto temor y preocupación hizo que pensara lo peor de ella. Creo que la ansiedad es una tremenda antagonista, no villana, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Además de los personajes, la historia no es algo muy increíble, o sea, es más o menos como la primera película. Me gustó que fueron otra vez creativos con la mente de Riley, la bóveda de los secretos, lluvia de ideas, y claro, como Imaginalandia pudo usar la imaginación de Riley en su contra. Aunque no fueron tan originales como la primera, siento que siguieron siendo bastante originales. En momentos emotivos estuvieron bien, pero algunos no se sintieron muy bien implementados y otros solo fue la peor versión del extremadamente buen momento emotivo de la primera película. Pero estuvo ok. Durante la película solo pensaba, esto está bien, pero solo bien y ya. Solo pensaba que era una película pasable. Hasta que... Lo que más aclaman a esta película es el final. La película solo es ok, pero Dios mío, ese final fue uno de los mejores finales de cualquier película de Pixar. No fue un Ratatouille o un Toy Story 3, pero estuvo casi al mismo nivel que la primera intensamente, demostrando cómo es una secuela digna. Todas las tramas se juntan al final para finalmente mostrar el mensaje de esta película en su totalidad. Durante toda la película, Alegría se deshacía de las cosas malas de la vida de Riley. Recuerdos que puedan afectar su creencia central, que Riley es una buena persona, y toda la película Alegría trata de devolverle esa creencia a Riley, pensando que es necesaria. Verga, entre más lo pienso es muy parecido a la primera película, pero también tenemos Ansiedad, que quiere que Riley tenga amigas y que entre al equipo, quitando la otra creencia para darle otras que puedan impulsar miedo para querer entrar al equipo, pero eso dio como resultado que pensara que no era buena. Y cuando Alegría regresa a la creencia original, se dio cuenta que tampoco era esa la indicada. Después de todo lo que hizo en el campamento, no podía creer que era una buena persona. Entonces se deshicieron de ambas creencias, para que después todos los recuerdos que puedan ser malas creencias llegaran para mostrarle a Riley que nunca será perfecta. Riley nunca será solo una buena persona o una perfecta jugadora. Riley solo es Riley. Esta película nos muestra a no ocultar nuestras debilidades, problemas, sobre todo errores. La idea de que no tenemos que ocultar esos problemas de nosotros mismos. Podemos usarlos para aprender y aceptar de los errores que hemos hecho. Y estos errores son mucho más frecuentes en la adolescencia, cuando estamos tratando de descubrir qué somos, con quién queremos estar, qué nos apasiona. Creo que esta película muestra una excelente representación de algo muy importante en la pubertad. No son nuestros impulsos sexuales, no son nuestras rivalidades con nuestros padres. Nos muestran que nuestra mente estará expuesta a nuevas ideas, nuevas experiencias, y nos sentiremos muy enojados, envidiosos, tristes, ansiosos, pero al final siempre queremos buscar alegría. Porque no importa cuántas tonterías hagamos o cuántos errores cometamos, hay que aceptarlos y aprender de ellos y sonreírle a la vida. Porque lo crean o no, alegría está allá adentro. Tal vez le cuesta llegar a nosotros, pero sabemos que llegará. Sí, no está al mismo nivel de la primera película, pero creo que todos ya sabíamos que no lo sería. Estábamos esperando que solo fuera ok, pero además de eso tuvo un mensaje muy bonito que pudo hacer más para esta película. Sí, tal vez la trama es bastante similar a la primera película. Como dije al principio, no creo que estas emociones son necesarias para continuar y tristemente no todos los personajes son ganadores. Temor está ahí y Envidia no fue muy envidiosa. De hecho, esto no está en lo que escribí, pero cómo odio a la pinche entrenadora que solo jodió a Riley. O sea, todos conocemos a profesores así y sabemos que lo hacen solo para joder emocionalmente al alumno. Pinche tipa. Continuando, pero esta película demostró muy bien nuestra cabeza entrando a la pubertad, y claro, con ansiedad. Me hizo enamorarme más de un personaje que ya adoraba, y me mostró nuevos que se convirtieron en mis personajes favoritos de Pixar. Entonces, sí, esta fue una decente película que me gustó bastante. Si no la fuiste a ver porque no te gusta la idea de secuelas que arruinen la original, créeme, esta es una muy decente continuación. En mi ranking de Pixar la colocaré en 14, arriba de Buscando a Dory, pero abajo de Luca. Güey, ¿por qué muchos les jode Luca? ¿Qué hizo de malo? Como sea, es un 7 de 10, este es el fin.